Facultad de Derecho, Universidad Nacional. Estamos en Homo Políticos para Proyecto Grado Cero. Hoy tenemos el privilegio de platicar con la maestra Adriana Jiménez. Adriana, muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Adriana es catedrática de la UNAM en materias de Derecho Internacional Público, Organización Internacional, y en especial como especialista en Derecho Internacional Público, pues me atreví, ¿verdad?, a invitarla para platicar sobre un caso que vamos a estar escuchando durante todo el transcurso de este 2015, que es el caso de Efraín Ríos Montt, el dictador guatemalteco, que es un caso paradigmático, valga el calificativo, dentro del derecho internacional, en especial dentro del derecho penal internacional. Y bueno, yo nada más te digo así, para empezar, fue de lo más simpático, perdón por mi calificación, de lo más simpático, verlo entrar al tribunal en camilla. Claro. Mira, esto yo creo que es parte de la estrategia que ha tenido su defensa en este proceso que ha empezado en los tribunales nacionales de Guatemala. Ellos no han podido impugnar el hecho mismo del genocidio, o sea, está más que probado. Tenemos testimonios de cientos de personas que lo vivieron, sobrevivientes de la matanza, de la masacre, tenemos peritajes, tenemos estudios a nivel internacional, a nivel nacional. Entonces no había manera de decir no hubo genocidio. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia de la defensa de este dictador? ¿No? Básicamente ha sido el de dilatar lo más posible todas las acciones de los procesales dentro del juicio contra él, ¿no? Básicamente lo que han tratado es hacer cualquier tipo de recursos, apelación, en cada una de las partes procesales para que se dilate cada vez más y más y más. Ahorita esto es parte, no sé si podríamos afirmarlo, ya no soy médico, ¿no? Pero parte de una estrategia. Resulta que la juez que está viendo el caso le mandó a hacer estudios de salud. Resulta que estos señalan que tiene plena salud y está estable como para comparecer. Pero mediáticamente es impresionante ver al hombre llegar en camilla y totalmente cubierto y demás. Obviamente ellos han interpuesto en 3 ocasiones este recurso de señalar que no hay condiciones médicas, no hay condiciones de salud del dictador para poder presentarse a una audiencia, ¿no? Y de hecho se ha dilatado, se ha postergado las audiencias, ¿no? Teníamos previsto que fuera el 5 de enero de este año cuando otra vez se reanudara el proceso y no ha podido darse un seguimiento puntual al proceso por esta misma situación. Bueno, para todos aquellos que están todavía en la licenciatura y que creo que todavía no nacían cuando empezó todo este asunto, les platico a grosso modo y tú ya me corregirás si me falla algún datito por ahí. Bueno, como ustedes saben, el temor de Estados Unidos durante la Guerra Fría era la expansión de estas ideas comunistas o procastristas más afines a Fidel Castro en todo lo que es Centroamérica. Ustedes, si revisan la historia de Centroamérica, el caso más impresionante de intervención de Estados Unidos fue el de los contras en Nicaragua. Claro que sí. Y entonces lo que querían Estados Unidos precisamente era frenar toda esta vorágine ideológica, y entonces hacia los 70s fue cuando empezaron con los movimientos guerrilleros en Guatemala. Ríos Montt, pues digamos que es de la vieja escuela castrense guatemalteca, que llega en una época en donde en Guatemala pues se llegaba por golpe de Estado y a machete, ¿no? Casi. Exactamente. Entonces, durante el periodo, el breve periodo, pero muy sustancioso, durante el que estuvo como jefe de Estado, pues se le acusa de haber aniquilado a más de 1,700 indígenas mayas de una etnia en especial, Itzil. Ajá. Y bueno, básicamente en eso se centra toda la acusación que ahora se ventila en este juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad, ¿no? Creo que eso en resumen es o algo me Claro faltó. que sí. Efectivamente es a partir de 1960-1996 en que Guatemala vive golpes de Estado, hay guerra civil. Evidentemente en este contexto, no queremos decir que es el único, obviamente el genocidio se puede dar en contextos de paz o contextos de guerra. En este contexto es que se da la matanza, ¿no? 1960-1997. Sin embargo, exactamente en las fechas donde Ríos Montt es presidente de facto, llega por un golpe de Estado, como bien dijiste,
es en las fechas en donde más fuerte se ve la matanza, la criminalidad contra los pueblos mayas, en específico los Ixil, ¿no? En específico con ellos. Tenemos más o menos como 200,000 asesinatos, 45,000 desapariciones forzadas y 1,000,000 de desplazados forzados, de los cuales el 83% se maneja que eran indígenas mayas. Imagínate, es una persecución tremenda contra ellos. ¿Por qué? ¿Por qué esta persecución? ¿Por qué este genocidio exactamente contra esta raza indígena maya? Resulta que en este momento hay guerrillas, o sea, movimientos en contra de los golpes de Estado, contra del gobierno de Ríos Montt. Entonces ellos señalan como enemigos internos a cualquier comunidad que apoya la guerrilla. Ellos señalan a las comunidades indígenas mayas como ser los principales proveedores de servicios, de alimentos, principales personas que escondían a las guerrillas y aparte de eso, los principales personas que se incorporaban a la guerrilla. Entonces ellos se fueron un blanco, en específico, un blanco militar. Las comunidades indígenas mayas, ixiles, fueron un blanco militar en específico, ¿no? De hecho, estaba dentro del programa de seguridad nacional acabar con el enemigo interno. Parte del genocidio en específico es la exterminación, la eliminación de una comunidad. Y era lo que ellos pretendían, con sus acciones, con las declaraciones que hacían, con los altos mandos. ¿Y quién era el principal mando militar? Pues evidentemente el presidente de facto, Ríos Montt. Fíjate que ahora que mencionaste esto, es una cuestión de alarmarse porque, ojo, yo aquí voy a dar, es como que el refrán, si ves a tu vecino las barbas cortar, pon las tuyas a remojar, porque, ojo, Apatzingan, esto tiene que ver precisamente con la intervención militar en exterminio y persecución. Aquí, como dije, el punto fue con apoyo de Estados Unidos, en especial de Ronald Reagan. Ríos Montt hizo y deshizo y mató, hizo barbaridad y media, con apoyo de Estados Unidos. Parte de lo que menciona la maestra Jiménez es, ojo, muchas de las instrucciones están documentadas. Sí. El exterminio, la instrucción como tal de genocidio directo a esta etnia está perfectamente documentada, tanto instrucciones, oficios, etcétera, declaraciones de testigos, todo está en las pruebas. Y creo que de las cosas más, digamos, estremecedoras son las instrucciones hasta de exterminio de los fetos. De que claro, hay declaraciones de que a las mujeres embarazadas las abrían y les sacaban los fetos para exponerlos. O sea, una masacre que yo creo que va más allá del instinto de conservación y yo creo que eso ningún animal lo hace, perdón por expresarlo así. Efectivamente, al genocidio de hecho se le llama crimen de crímenes. Es la intención de desaparecer literalmente a un grupo, ya sea nacional, racial, una etnia o un grupo religioso, desaparecerlo de la faz de la tierra, junto con todas sus costumbres. ¿Cómo se lleva esto a cabo? Con la matanza masiva de sus miembros, con los atentados contra la dignidad, contra la persona de manera física y psicológica, ¿no? El sometimiento al grupo a condiciones infrahumanas, que también se ve en este caso, y lo que tú comentas, medidas para impedir la reproducción o el nacimiento de sus miembros, ¿no? Esto que me comentabas, efectivamente está muy documentado, la extracción de fetos, era una instrucción, ¿no? La violencia que se vivió dentro de este genocidio de 1981 a 1983 en Guatemala contra la mujer fue impresionante, realmente impresionante. ¿Por qué? Porque no querían que esta etnia se reprodujera, ¿no? Y efectivamente se hacían estas cuestiones de sacar a los fetos, pero también se hacían violaciones públicas y masivas de las personas, de las chicas, mujeres, niñas y ancianas, ¿no? O se les trasladaba a estas chicas a los campos donde estaban los soldados y evidentemente para prostitución, trabajos sexuales, violaciones igual públicas y masivas a estas mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué afectar tanto a la mujer? Cuando tú quieres realizar un genocidio, terminar con una etnia en específico, tú sabes en la parte indígena el papel fundamental de la mujer, ¿no? Evidentemente, al
lastimar, dañar, violentar a la mujer, también estabas violentando sus tradiciones, estabas violentando esa parte fundamental, la función fundamental que hace la mujer de transmitir su cultura, ¿no? Realmente es parte de una táctica de guerra para eliminar al enemigo. De hecho, el Consejo de Seguridad ya lo ha retomado en varias de sus resoluciones, el papel de la mujer en los conflictos internos y en los conflictos internacionales. Tenemos, por ejemplo, la resolución 1820 del Consejo de Seguridad de 2008, donde se señala en específico que la violencia y otras formas de violencia sexual pueden constituir un crimen de guerra, de lesa humanidad, o pueden constituir un acto de genocidio. Y de ahí en adelante tenemos varias resoluciones del año 2000, 2009, 2010, 2013, son varias, en donde el Consejo de Seguridad ya especifica que es responsabilidad de los estados eliminar la violencia sexual contra mujeres y niñas y obviamente ancianas, ¿no? Y aquí parte aunque es criticado por parte de la defensa de Ríos Montt, digamos que la parte mediática es de lo más importante, porque en primera instancia tenemos la participación de Rigoberta Menchú, porque en cuanto se le otorgó el Premio Nobel de la Paz, lo primero que ella hizo fue precisamente estar apoyando las organizaciones que defendían a estos indígenas y obviamente ser la portavoz de estas mujeres, de las vejaciones que fueron objeto. Y digamos que esa parte mediática fue la que dio pie a que se animaran más las organizaciones civiles a organizarse, porque Ríos Montt no se conformó con eso, después se candidateó otra vez para presidente, para diputado, es decir, una misión por el poder que dices, bueno, aquí tenemos a varios, ¿verdad? Ya no voy a decir más, pero la cuestión era siempre buscar la instancia de tener la inmunidad para evadir esta responsabilidad, ¿no? Y pues básicamente la tarea que ha realizado Rigoberta Menchú en apoyo a estas organizaciones, pues es lo que los fortaleció para que hacia el 2010 ya se iniciara propiamente el proceso, ¿no? a Ríos Montt. No sé si me brinqué algo. Sí, mira, de hecho fue Rigoberta Menchú en 1999 cuando acude a Cortes Españolas a través de la Jurisdicción Universal para tratar de que se hiciera justicia. Evidentemente, en ese momento, pues, se acepta de entrada el proceso, pero posteriormente se tiene que echar hacia atrás, ¿no? Las autoridades españolas señalan que no podrían, por el principio de primero tener que agotar los recursos internos del país, poder tener una jurisdicción universal, ¿no? En ese momento dicen, no, ¿sabes qué? No podremos, no tenemos jurisdicción para tratar el tema, a pesar de que España ya había visto otros casos de Argentina, en Chile, Guatemala y El Salvador, ¿no? Bajo esta jurisdicción universal. Por ese momento se detiene, la Corte dice que no, pero ya es para 2007 que la Corte Constitucional, en 2005, que el Tribunal Constitucional de España señala que sí va a tomar el caso y pide la extradición de Ríos Montt, ¿no? Es en esa fecha, pero en 2007 la Corte Constitucional guatemalteca dice que no. En ese momento pues ya no se hace el proceso de extradición y seguimos sin obtener justicia para las víctimas. Esta parte que mencionas creo que es interesante para todos aquellos que estamos interesados en el derecho internacional por esta cuestión de la extraterritorialidad de la ley, que siempre ha sido como que la controversia en el siglo XX de lo que es el derecho internacional. ¿Qué tan importante es ahora este concepto de la justicia universal? ¿Y qué tan viable es ahora mencionar si apelar a este principio para perseguir a culpables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de genocidio, y decirle a los estados, quédate con tu idea añeja de soberanía, pero ahora lo que tienes que asumir es este compromiso por los derechos humanos y la justicia universal, ¿no? Claro, de hecho, quería comentarte sobre un nuevo concepto, se viene manejando a partir de 2005, más o menos, que es un concepto muy interesante que se llama responsabilidad de proteger. ¿Qué es la responsabilidad de proteger? ¿Qué nos dicen las Naciones Unidas?
ellos están impulsando este concepto porque dicen, no podemos permitir que vuelva a haber masacres como en Camboya, como en la ex Yugoslavia, como en Ruanda, como en tantos países donde hemos visto este tipo de masacres, ¿no? Estos delitos de genocidio. No se puede permitir. Evidentemente, hay una cuestión de saber hasta dónde el Estado puede tener potestad por sus ciudadanos, ¿no? Tenemos limitaciones, el Estado no puede hacer lo que él quiera. Tenemos limitaciones que son como los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿podría intervenir la comunidad internacional en un estado donde se están viendo situaciones de genocidio? Y la respuesta es sí. Cuando estamos hablando de responsabilidad de proteger, estamos viendo que, en principio, el que tiene la responsabilidad de proteger es el Estado, ¿no? Pero si el Estado mismo no está haciendo nada, entonces, bajo este nuevo concepto de responsabilidad de proteger, la comunidad internacional podría tomar medidas para proteger a los ciudadanos aún en contra de sus gobiernos. Y manejan esta cuestión de adoptar medidas, no especifica exactamente cuáles, pero si estamos hablando de las Naciones Unidas, sabemos que el artículo 41 y 42 señala medidas, tanto las que no implican uso de la fuerza como las que sí implican el uso de la fuerza, ¿no? Entonces estamos hablando de conceptos que están poniendo en entredicho, como tú bien mencionabas, la soberanía, ¿no? La soberanía nacional. Tenemos que estar muy pendientes de este concepto, se sigue trabajando, te digo, es muy reciente, es a partir de 2005 que empiezan a señalarse y ha habido varios informes del Secretario General de las Naciones Unidas bajo este tema, pero todavía no hay nada, digamos, vinculante, no hay, ahorita obviamente los estados no van a firmar algo que ellos sientan que van a menoscabar su soberanía, pero hay que estar muy conscientes de que está este nuevo concepto que se está moviendo, que se está desarrollando y que a lo mejor posteriormente podríamos ver la intervención de las Naciones Unidas, de la comunidad internacional, por ejemplo en Sudán, que ahora mismo se están cometiendo actos de genocidio, ¿no? De hecho, la Corte Penal Internacional ya emitió una orden de detención para su presidente, ¿no? Tenemos que fortalecer todo eso porque también la Corte Penal Internacional, como todas las cortes internacionales, responden a si el Estado firmó y ratificó un estatuto, ¿no? Que crea la Corte, si les da competencia y jurisdicción a la Corte. Si tú no tienes jurisdicción, pues es difícil que te puedas estar en una Corte Internacional, ¿no? Por ejemplo, Guatemala sí es parte de la Corte Penal Internacional. Y de hecho se abre la posibilidad de que Ríos Montt pudiera ir a la Corte. Esa era la siguiente parte a la que quería ir. Se supone que antes de que llegue un caso a la Corte Penal Internacional, previamente en las Cortes Nacionales se debe de haber llevado un debido proceso, obtener una sentencia y bueno, obviamente para esa sentencia, la siguiente instancia, la Corte Penal Internacional, ¿no? Qué complicado es para América Latina, para Centroamérica en especial, el aceptar que se puede juzgar a alguien que fue mandatario. Qué difícil es esto. Y perdón que me salga un poco a hacer un paréntesis, pero cabe recordar que durante esta época de exterminio, de persecución, precisamente se incrementó la migración guatemalteca hacia México. Sí, claro. Ustedes revisen por favor parte de la historia de las migraciones hacia México. Y la migración guatemalteca se incrementó en los años 83-84 y fue que México dijo, vamos a inventar literalmente un programa de refugio para guatemaltecos y les vamos a crear sus colonias en Chiapas y en Quintana Roo, pero se les salió de las manos, literalmente porque fueron N cantidad de refugiados, no se pudo controlar y fue así como nació el Instituto Nacional de Migración. Fíjense, todo deriva de eso, por eso quise hacer el paréntesis. Pero de 2005 a 2010, las organizaciones civiles son las que fueron impulsando esto, ¿no? De que se llevara a cortes nacionales el caso de Ríos Montt. Pero ¿cómo fue que se logró esto? Esto es lo que no recuerdo muy bien, no sé si tú puedas ilustrarnos. Sí, claro, evidentemente las organizaciones de la sociedad civil han tenido un empuje impresionante
para que se reconozca. De hecho, hay legislación en específico sobre, hay una ley de amnistía para todas las personas que participaron en el genocidio, bueno, que participaron en estas guerras internas, pero exceptuando los crímenes de genocidio y lesa humanidad. Por ello, podemos llevar a Ríos Montt a un tribunal nacional, ¿no? Pero retomando lo que tú me comentas de la Corte Penal Internacional, ¿podría Ríos Montt llegar a la Corte Penal Internacional? Y la respuesta es sí, te comentaba. Guatemala es parte del Estatuto de Roma, y entonces puede tener la Corte Penal Internacional competencia y jurisdicción sobre el asunto. Competencia porque es uno de los crímenes que ellos tratan, que son 4 en específico: lesa humanidad, agresión, genocidio y crímenes de guerra, ¿no? ¿Qué pasa? Un Estado parte puede llevar un caso a la Corte, el Consejo de Seguridad puede llevar un caso a la Corte, pero también la Corte puede actuar de mutuo cuando lleva una investigación, ¿no? Podría ser. Pero tenemos esto que te comentaba hace unos momentos, el agotamiento de los recursos internos. Sin embargo, también manejan ciertas excepciones, que quisiera realmente mencionarlas, ¿no? ¿Cuáles son las excepciones a esto? Cuando se haya instruido el proceso solo para dejar libre de responsabilidad penal a la persona. O sea, cuando le quieras dar la vuelta y quieres dejar libre a esta persona y decir, ok, vamos a llevar un proceso, pero al final de cuentas vamos a decir que es inocente, ¿no? Cuando ya está demostrado. Entonces la Corte Penal tendría que intervenir. Dice, cuando haya demora injustificada en los tribunales nacionales, que creo que puede ser nuestro caso, ¿no? Exacto. Hay una demora injustificada. ¿Por qué? Porque la defensa se ha dedicado no a desmentir, digamos, el genocidio. No hay manera de hacerlo. Lo que está haciendo es dilatar las audiencias. Dilatar las audiencias, poner amparos, poner otros recursos que le da el derecho nacional para poder dilatar lo más posible y llegar a una sentencia firme, ¿no? Y cuando el Tribunal Nacional competente no es independiente o imparcial. Y esto también lo podemos ver. Resulta que cuando la Corte Constitucional dice que la sentencia que ya había quedado firme, donde se señalaba que Ríos Montt era culpable del delito de genocidio y se le habían dado 80 años de cárcel, la Corte dice, ¿sabes qué? No se vivió el debido proceso legal, hay inconsistencias procesales, entonces vamos a retrotraer el juicio y vamos a volver a hacer ciertas diligencias, ciertos procesos, ciertas etapas procesales se van a repetir, ¿no? Cuando la Corte Constitucional no era la instancia para poder apelar una sentencia de un tribunal de primera instancia, ¿no? Entonces ahí es una acción extra judicial que tiene la Corte Constitucional de Guatemala, ¿no? Entonces, sí, ahí podríamos ver que no hay tanta, no es tan independiente y no es tan imparcial. De hecho, los propios miembros de la Suprema Corte señalan que efectivamente sí hay sí hay un exceso de funciones. Señalan que no hay una desproporcionalidad, no era tan grave la situación procesal que además se había subsanado en primera instancia como para que la Corte Constitucional señalara una medida tan drástica que dejara sin efecto la sentencia misma, ¿no? Que ya había señalado y condenado a Ríos Montt como genocida, ¿no? Era una actuación desproporcional, ellos no eran la instancia competente para hacer eso, y sin embargo lo hicieron, ¿no? Entonces yo creo que ya sí podríamos hablar de elementos que podría caber en estas excepciones para que lo hubiera la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la Corte Penal Internacional señala que un Estado, o los tribunales de un Estado no han sido imparciales o se han visto dilatadas los procesos o se ha hecho un proceso para declarar a alguien inocente cuando no lo es una declaración muy, muy fuerte. Necesitas tener pruebas muy fehacientes y realmente tener la certeza de que es así, ¿no? Evidentemente una Corte Penal Internacional no va a va a solicitar su competencia y jurisdicción sobre un caso si no tiene estos elementos, ¿no? Entonces, ¿podría hacerlo? Pues sí, pero es la propia Corte la que va a determinar de manera institucional, solamente ella lo va a poder hacer, va a poder determinar si puede o no conocer de un caso así. Fíjate que lo que estabas comentando ahorita sí me causó confusión cuando
le estaba yo dando seguimiento porque decía, bueno, a ver, se inició el proceso, sí, dentro del sistema guatemalteco, pero lo primero que se alegó fue las competencias, ahí hay un choque de competencias, no era competente el tribunal que conoció, ahí hubo una serie de irregularidades, entonces dijeron, ¿saben qué? Es inválido, punto. Y la sentencia era fuerte, porque eran que 50 por genocidio, 50 años por genocidio y 30 por crimen de lesa humanidad. 80 años, ¿no? Y el señor ya, o sea, ya está más allá, creo que con un pie para irse a otro mundo, ¿no? Y después se dice, no, va a haber otro juicio, y este empezó en el 2013, se dilató, etcétera, independientemente que Adriana ahorita nos dé algunos detalles que se me escapan, pero cuando yo empecé a darle seguimiento, aquí me perdí un poco, y perdón por ventilarlo, pero sí me perdí porque dije, bueno, ¿y si estamos frente al principio non bis idem? Sí, lo que pasa es que no es un nuevo juicio. Es el mismo juicio. Lo que determinó la Corte Constitucional es que se iba a regresar el tiempo, por ejemplo, a abril de 2013, se iba a regresar el tiempo en el proceso y se iban a volver a hacer ciertas diligencias. Es el mismo juicio, no es uno nuevo. Es el mismo, solamente que por vicios en el proceso determinaron que tendrían que volverse a repetir algunas diligencias dentro del proceso. No es otro juicio, es el mismo juicio. Okay. Solamente que efectivamente ha habido muchos, ha cambiado de un tribunal a otro, se ha impugnado la imparcialidad de un juez, entonces se ha cambiado a otro tribunal, ha habido muchos recursos, ha pasado a segunda instancia, pero por recursos de apelación, ha pasado por recursos de amparo, ha pasado por muchas cosas, y de hecho aún se tienen pendientes otros recursos, y ahora pues es clara la estrategia que tienen los defensores, ¿no? de Ríos Montt, ¿no? Dilatar lo más que pueda el proceso, ¿no? Y por eso se ha hecho así. Por eso les decía yo al inicio de esta plática que lo más cómico, pero lo más cómico es el 8 de enero, ver las fotografías de Ríos Montt encima de una camilla perfectamente cubierta, así casi nada más le falta que lo embalsamen, ¿verdad? Para decir, ¿saben qué? Vean sus condiciones y no lo juzguen. En fin, dentro de... esto ya me voy a una cuestión más de opinión personal. Pero ¿tú qué opinas de la viabilidad de que esto se replique? Es decir, que los tribunales constitucionales en verdad ya se separen y ahora sí se crean esto de la separación de poderes y tomen nota de este caso para, por ejemplo, tenemos por ahí casos en Nicaragua, el de Fujimori también, que es otro caso emblemático, que bueno, ahí sí ya fue sentenciado, pero ¿está preparada América Latina sí para esta separación de poderes, para que estos tribunales de verdad respeten el derecho internacional? Porque ese es el punto. Mira, yo creo que América Latina está en un proceso. Evidentemente estamos en proceso de consolidación de nuestras democracias, todavía nos falta muchísimo. De entrada, los tribunales constitucionales deberían ser imparciales, deberían tener un respeto por los derechos humanos, por el derecho internacional, por buscar que se cumpla toda esta normatividad, ¿no? De hecho, en México, apenas en nuestra reforma 2011, estamos incorporando, por ejemplo, toda esta parte de derecho internacional de los derechos humanos a nuestra Constitución, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso, yo creo que sí se podría lograr, se puede lograr si hay voluntad política. En el caso de Guatemala, realmente lo veo un poco complicado y no es una opinión sin fundamento. De hecho, varios de las masacres que se llevaron a cabo en esta época de genocidio de 1981-1983 por Ríos Montt, han sido vistos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha señalado la responsabilidad estatal del gobierno de Guatemala, ¿no? La misma Corte Interamericana lleva un seguimiento de las sentencias y del cumplimiento de las mismas. En la última
en una reunión de 2014, señala la propia Corte que las autoridades de Guatemala han cambiado diametralmente su postura a una oposición respecto de las sentencias de la propia Corte. Es decir, estamos viendo que el gobierno de Guatemala está teniendo, pues, está dando un giro respecto a su postura, y de hecho está señalando y está diciendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues que ellos no eran competentes, que ellos no pueden establecer responsabilidades, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo dentro del gobierno que ya no están muy a gusto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias que se habían dado en casos como casos de masacre en estas fechas, ¿no? Uh-huh. Entonces en Guatemala la verdad es que no sé qué podemos esperar. Nosotros quisiéramos en verdad que hubiera justicia para las víctimas del genocidio, que las cortes y tribunales nacionales hicieran justicia para las víctimas, pero estamos viendo que a una instancia internacional no se está tomando. De hecho, tenía que dar avances de cómo iba el proceso de cumplimiento de sentencias, no de avances, y al contrario, te digo, fue una audiencia pues bastante tensa, diríamos, en el que Guatemala dijo, pues es que yo no estoy de acuerdo con las sentencias que has emitido, ¿no? Pues no sabemos hasta qué punto podría el gobierno realmente aplicar el derecho internacional de los derechos humanos dentro de Guatemala, ¿no? Entonces es complicado. Y te digo, la Corte Penal Internacional podría intervenir, pero ellos tienen la última palabra, ¿no? Al final de cuentas, pues, se hacen una excepción a esto de los recursos internos, agotamiento de recursos internos, o no la hacen. No sé, creo que el caso da para mucho, pero también no quiero abusar tampoco de tu tiempo, y a mí me genera otra inquietud. En el caso de Nicaragua con Estados Unidos, pues Nicaragua le ganó a Estados Unidos. Sí. Aquí no ves que sea viable que lleven el caso Guatemala contra Estados Unidos por la injerencia que tuvo Reagan al apoyar a Ríos Montt. Digo, igual estoy aventurando algo, pero me gustaría muchísimo, por ejemplo, que el gobierno de Guatemala, o sea, si ya el punto es, no vamos a tomar, digamos, las riendas del asunto de Ríos Montt, pero sí nos vamos contra alguien que es corresponsable. Ese corresponsable es Reagan, y podrían llevar el asunto, ustedes, ante la Corte Internacional de Justicia. Claro que sí, mira, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, de hecho sí, efectivamente lo ganó, porque era evidente la intervención de Estados Unidos, había violado el espacio aéreo de Nicaragua, el espacio marítimo de Nicaragua, había apoyado a paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua. Fue un caso sumamente documentado, ganó Nicaragua, sin embargo, bueno, la Corte Internacional de Justicia emitió una sentencia misma que nunca se cumplió, a pesar de que el Consejo de Seguridad también pidió que se cumpliera, la Asamblea General pidió que se cumpliera, ¿no? Evidentemente sí, la injerencia y el financiar grupos paramilitares o guerrillas dentro de otro estado sí es parte de lo que se llama un crimen de agresión, ¿no? Que está prohibido por la Carta de las Naciones Unidas. Sí podría ir el gobierno de Guatemala, en tal caso ante la Corte Internacional de Justicia, para señalar estas violaciones del derecho internacional. Bueno, pues Adriana, ¿algo más que se nos haya escapado o que yo no te haya dejado hablar del caso? No, pues solamente decirte que hay que estar muy pendientes de este nuevo concepto que te mencionaba hace rato de responsabilidad de protección. Hay que estar muy pendientes de ello. Es también parte del desarrollo del derecho internacional, y que va a estar va a ser muy importante en los próximos años, ¿no? A partir de 1945 lo que más vemos son conflictos internos, no internacionales. Recordemos que el mandato de las Naciones Unidas es sobre conflictos internacionales, la paz y la seguridad internacionales. Se le ha complicado muchísimo intervenir en conflictos internos. Sin embargo, con estos nuevos elementos estamos previniendo que se cometan
estos actos de atrocidad, ¿no? Estas atrocidades masivas, tanto el genocidio como el crimen de lesa humanidad, ¿no? Crímenes de guerra y obviamente también los crímenes de agresión, ¿no? Finalmente, la finalidad de comentar este caso, el de Ríos Montt, en un espacio que habla sobre teoría y análisis de coyuntura política, tiene que ver también con el aniversario de Naciones Unidas. Este año cumplen 70 años. Y entonces es evaluar cómo la política internacional no necesariamente ha tenido éxitos, me refiero a la armonía de las relaciones entre naciones. Eso no ha sido un éxito propiamente de Naciones Unidas, si bien tienen logros en sus organismos especializados como FAO, UNESCO, etcétera. Creo que la ONU como tal, como organización garantista de esto de las relaciones armónicas y pacíficas, etcétera, y la protección de derechos humanos, pues deja mucho que desear, ¿no? Entonces, precisamente creo que para todos aquellos que están interesados en los temas de política se tendrán que poner a pensar, bueno, este caso emblemático, el que comentamos el día de hoy de Ríos Montt, pues precisamente nos pone a reflexionar, a ver cómo es la actuación de los gobiernos respecto a la protección de derechos de los indígenas, el respeto al derecho internacional y cómo se ha evadido la responsabilidad del gobierno a la hora de hablar de hechos del pasado. Y aquí, perdón por hacer esta pausa, pero me recuerda a Acteal, Ayotzinapa, Tlatlaya, no sé, bueno, N cantidad de ejemplos que tenemos en nuestro país, ¿no? Claro que sí. Evidentemente el caso de Ayotzinapa ha sido es emblemático y a nivel internacional pues también las desapariciones forzadas están en muchos tratados internacionales, sí hay responsabilidad estatal, o sea, yo creo que sí tenemos que tener mucha atención a todos estos casos. Bueno, pues Adriana, Twitter, Facebook o algún medio que nos puedas proporcionar para que los chicos te consulten directamente sobre sí. y más temas de derecho internacional. Claro que sí, en Facebook estoy como Adriana Jiménez, mi correo electrónico, si alguien lo quiere tomar, es haajg2003@yahoo.com.mx. Ok, y bueno, ya este semestre pues no contamos con tu presencia dentro de las aulas, pero esperemos que el siguiente sí. Muchísimas gracias a Adriana Jiménez por estar con nosotros, a ustedes por estar en sintonía, estén pendientes de nuestros próximos anuncios, proyectos dentro del gran proyecto Grado Cero. Síganos, ya saben, homopolíticus, @homo con HWM_politicus, proyecto Grado Cero, proyecto Grado Cero, 0 con número, revista Grado Cero en Facebook y en Spreaker, bueno, ya saben nuestras transmisiones diarias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti y muchas gracias a todo tu público.